La verdad es que no pensaba yo que tendría que venir y volver de mi retiro espiritual mental, que puede o no puede que os cuente más adelante, para hablar de la selección española. Yo sé que he estado en silencio mucho tiempo, que no me he pronunciado sobre ellas, que no he opinado en exceso, pero llegó el verano, llegaron los Juegos Olímpicos y yo que soy una friki, una absoluta friki de los Juegos Olímpicos, me volví a enganchar a la selección. Lo que no me enganchaba tanto era que Monse Tomé estuviera dirigiendo el banquillo de la selección española. Todas sabíamos que esto era inevitable. Pero bueno, al final no hizo una mala lista, tampoco una mala prelista, ganaron la Nations League y todo parecía indicar que podían ser candidatas al menos a conseguir una medalla olímpica. Spoiler, no ha sido así y no gracias a Monse Tomé, no gracias a las jugadoras, no gracias a la prensa de este país y no gracias a los miles y miles de incels y personas que realmente no miran por la salud mental de absolutamente nadie. Y grabo este vídeo nada más y nada menos para desahogarme. A modo de reflexión, partíamos de la base y con un precedente histórico por el hito que consiguieron por ese mundial, pero histórico también por la mala gestión del entrenador. Y sí, estoy hablando otra vez de Jorge Vilda. Yo pensaba que el fantasma de Jorge Vilda no volvería a aparecer en ningún momento. Y menos cuando la selección perdía. Pero parece que los fantasmas o el recuerdo de alguien revive cuando a las jugadoras se les va mal. Creo que es algo que no revivimos nosotras, no revivimos las fans del fútbol femenino. Lo reviven aquellas personas que no han visto un partido de Jorge Vilda más allá del Mundial. Dejando de lado a este señor y volviendo al presente, Monse Tomé, podríamos decir que ambos sujetos realmente no difieren en nada. Vamos, que son pésimos seleccionadores los dos. Y me diréis, vaya criticona, siempre le echáis la culpa a los mismos, las jugadoras también deben tener algo de culpa en esto, o al menos algo de autocrítica. Creo que las jugadoras son las primeras que hacen autocrítica. Y si no, quédate al final de este vídeo que también hay para ello. Me baso en los datos, me baso en los hechos. Me baso en que hay gente que ha visto los Juegos Olímpicos y que no sabía de la gestión de Monse Tomé en el vestuario, mucho más allá de lo que pudo leer, ver o escuchar en otros medios sobre Monse Tomé. Esa gente que puede que no esté tan condicionada como los aficionados o las aficionadas del fútbol femenino. Esa gente que opina exactamente igual que precisamente la historia del fútbol femenino. Que opina que la gestión del vestuario de Monse Tomé ha sido insuficiente. Y es que esto, señoras y señores, no viene precedido por la victoria en la Nations League. Esto no viene precedido por nada, sino que nos tenemos que remontar y retomar a 2 años de absoluto calvario mental, tanto para la afición, para ti, para mí, y seguramente para los únicos o las únicas que veáis este vídeo, a la gente que realmente nos interesa el fútbol femenino desde hace tiempo. Y es que sí, amigos, amigas, ganamos la Nations League, pero ¿a qué precio? Todo lo que teníamos detrás era desgaste mental. Todo lo que pasó, que no vamos a recordar, pero ganamos un mundial a pesar de Vilda y no gracias a él. Luego todo la movida que vino, alimentada en gran parte por los medios de comunicación y para nada cuidando a las jugadoras, que al final eran las principales afectadas y las que en primera persona habían vivido todo. Y me diréis, ya, pero Monse Tomé no tiene la culpa de nada de esto. No, es verdad, no estoy culpando a Monse Tomé, aunque a veces haga... Los partidos de la selección española previos a los Juegos Olímpicos o... en fin, sí, previos a los Juegos Olímpicos, podríamos coger incluso la fase de grupos, veíamos a una España que no se encontraba, a una España que no era la que nosotras habíamos visto. Yo no recordaba a una España que no tuviera las conexiones mentales que vimos, por ejemplo, en el Mundial.
era una España irreconocible, y creo que no solo por nuestra parte, sino que ellas mismas entre ellas no se reconocían. Tenemos que decir que el cansancio estaba patente en ellas y es una de las cosas que más se criticó y que más se habló, pero creo que son jugadoras suficientemente buenas como para saber sus necesidades y saber sus limitaciones. Y pienso que pueden dar muchísimo más de ellas. Ya es que no le exigíamos algo a nivel físico, sino que le exigíamos algo a nivel mental. Yo no vi nada de parte de su estilo de juego, no vi a una España que se entendiera, que solo con saber los huecos en los que estaban las jugadoras se daban pases de memoria. Esto era la España que yo conocía, con un entrenador que yo no quería. Ahora tenemos a una España que no conozco, con una entrenadora que no conozco tampoco y que no quiero, porque las gestiones son igual de nefastas. Pasamos la fase de grupos, pero la pasamos de forma un poco extraña. Volvimos a reconectar un poco con nuestro estilo de juego, o al menos íbamos ganando partidos. Aún así, sabíamos que no era la España ganadora. Y empezábamos a decir que quizás se nos complicaba esa medalla de oro que se nos puso en la boca por parte de algunos y algunas personas que no seguían esto. Porque llegan unos Juegos Olímpicos y a nivel nacional es una de las competiciones más seguidas y más importantes. Pero la realidad es otra. La realidad la saben las personas que lo siguen desde el principio. No se valoraba a las jugadoras, se valoraba la medalla que iban a conseguir. Estos eran los titulares. No considero que ellas salieran con ningún tipo de presión más que la que ellas mismas se ponían por conseguir un hito histórico de una medalla en sus primeros Juegos Olímpicos. Y de repente, todo se truncó. Un partido entre Colombia que se atascó, que se empató y que se ganó en penaltis. Un partido que es verdad que Montse Tomé, con su fantástica y maravillosa libreta, realizó unos cambios muy necesarios y que le salieron bien para darle la vuelta a ese momento estancado de la selección. Pero en defensa éramos un cuadro y no marcamos. Probablemente lo único que se salvaba era el centro del campo y Catacoy. Y digo Catacoy en Colombia, parándose los penaltis. No digo Catacoy en Brasil, ni digo Catacoy contra Alemania. Pero bueno, no corramos. Pasamos y nos la jugábamos contra Brasil. Nos jugábamos ese pase a la final. Nos jugábamos el poder tener una medalla asegurada. Para mí ese partido fue el peor de la selección. Mira que he visto partidos de esta selección española. Creo que fue el peor de todos. Condicionado por su forma física, condicionado porque no habían ideas, condicionado porque no había ningún tipo de plan de partido, condicionado porque se sacó a Alexia en el minuto 75 cuando necesitabas remontar un partido que te iba 4-0 a la contra, y que cuando iba 2-0 no supiste qué cambiar ni qué arreglar. Unas jugadoras que no tenían el espíritu ni el ánimo competitivo con las que estábamos acostumbradas a verlas, y con muchísimo desgaste mental. Parece que la salud mental en este país no está. Intentaba encontrar una palabra para definirlo, pero es que directamente no está. No existe. Creo, gente, que no voy a decir nada más de este partido contra Brasil. Y oye, no quiero ser crítica, pero tampoco quiero ser optimista. Es verdad que teníamos esta última opción de ganar la medalla de bronce, y que por esta misma cosa, en ese momento, no era una decepción, ni era un fracaso. Pero no conseguir medalla siendo la campeona del mundo y teniendo a las jugadoras que tienes, con una Alemania más bien venida abajo, sí lo considero una decepción. Contra Alemania había unas jugadoras más bien plantadas, a unas jugadoras que cometieron menos errores no forzados, a un 11 que estaba bien colocado, a unas jugadoras que intentaban dar lo mejor de sí en unas condiciones bastante
bastante malas y sobre todo a unas personas cansadas. Nos quedamos sin medalla, de una forma muy cruel, de una forma injusta, dijeron las comentaristas, y yo diría más bien jodida, porque justo fue el penalti que se pitó, porque Cata salió sin ningún tipo de contemplación. Es verdad que Cata luego hizo una parada que podría haber sido el 2-0. Pero ¿de qué sirvió esa parada si luego no marcas ningún gol para intentar empatar el partido? Y que tu empate sea en el último minuto del tiempo añadido y además no se marque. ¿Era el partido de las pesadillas? Aunque probablemente era una crónica de una muerte anunciada. No era nuestra competición. Es que igual no era tampoco el momento de algunas jugadoras que no pudieron dar el máximo de ellas mismas. De una seleccionadora que no estaba a la altura, a la que todavía le quedaba un largo camino para ser esa seleccionadora que podía gestionar el vestuario de estrellas que tenía. ¿Es el momento de un relevo a Montse Tomé? Porque yo creo que Montse Tomé va para rato según la federación y vamos. Os recuerdo, amigas, que la tendremos en la Eurocopa. Es el momento de relevar a algunas jugadoras que igual no son las más idóneas para el puesto en el que están. Es el momento de rebajar las expectativas y no pedirle tanto a unas jugadoras que no pueden dar quizás tanto. Es el momento de aprender a perder, aprender a aceptar las derrotas. Hay muchas preguntas y hay poco tiempo porque empieza ya toda la pretemporada de clubes y empezará dentro de poco toda la pretemporada con la selección, porque amigos y amigas, la selección nunca termina. Y yo no sé si esto pasará factura a nivel mental y sobre todo no solo a la afición, que ya creo que estamos cansadas de toda esta gestión, sino me preocupa más la salud mental de las jugadoras. No sé cómo se va a gestionar. Lo que sí que sé es que no voy a ser de esas personas que vaya a señalar una a una a las jugadoras y menos a las jugadoras de mi club. Y creo que tú, que estás viéndome, deberías de hacer lo mismo. Pero bueno, ¿quién soy yo para dar lecciones como los incels que se van a los posts de las jugadoras a criticar y a insultar? O como los periodistas que les hacen una entrevista y tienen el gusto o el placer de hacerles una entrevista y bueno, casi que mejor que ni hablen, ¿no? En fin, amigos, amigas, unos Juegos Olímpicos con un sabor de boca muy amargo, muy cruel y sobre todo que va a costar digerir, y un comienzo de temporada, hablando en clave Barça, que es la que a mí me interesa y yo entiendo que a vosotras también, que pinta complicado. Kleenex y psicólogos decían, ¿no? Pues esta vez creo que van a necesitar muchos más psicólogos. En fin, espero que con los clubes se vuelvan los vídeos con alegrías, los vídeos de celebración. Que os haya gustado este vídeo o que al menos me hayáis acompañado en mis reflexiones, porque sentía que este vídeo tenía que hacerlo sí o sí, ya que necesitaba también un poco de terapia. Muchas gracias por haber llegado hasta aquí, si habéis llegado hasta aquí, y si no, eso que te has perdido. Y me podéis seguir en mis redes sociales, en Twitter, en Instagram y en TikTok.